Bendiciones al pueblo del Señor. Vamos a comenzar con la palabra que estará en Daniel capítulo 1, versículo 4, y dice así: Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, pues Daniel resaltaba en todas estas cualidades que tenía. Daniel tenía mucha gracia. Dios lo usaba y tenía mucha gracia. ¿Vale? Gracia, vamos a leer todas las cualidades que tenía Daniel y eran dadas por gracia. Aparte de que Daniel había sido instruido, tenía mucha gracia y mucha presencia del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8, y dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, Daniel recibió esa revelación, ¿no?, de que la comida del rey había una contaminación, ¿no?, una contaminación que no se veía a los ojos, pero había una contaminación espiritual, y le fue revelado. Por eso él pudo tener la capacidad de decir que no iba a comer de la comida que le había ofrecido el rey, porque se daba cuenta que había una contaminación espiritual. ¿Vale? Bueno, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8 de Daniel, y dice así, el 8 no, en el 1, 17, y dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, Daniel tenía, aparte de tener conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, también tenía entendimiento en toda visión y sueños. Todo eso le había dado el Señor, ¿vale? Todo eso que le había dado el Señor es por gracia. No está en que estudies mucho las Escrituras, no estás en que te humilles mucho no estás en que te humilles mucho, no está en que escuches mucho la palabra, sino está en la gracia, ¿vale? Si Dios te da gracia para entender la palabra, para predicar, para evangelizar. Si Dios te da gracia realmente para hacer cualquier cosa dentro o fuera de la iglesia, Dios te va a bendecir grandemente, porque realmente la palabra y la vida del cristiano es por gracia, por fe y por gracia. Porque si nos agarramos a la gracia, porque realmente el Evangelio es dado por gracia, es dado por regalo, si nos sujetamos a esa gracia que Dios nos da, realmente la gracia abarca muchas cosas, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿vale? Y cuando Dios nos bendice por gracia y recibimos de gracia, dice que recibimos de gracia y de gracia damos, ¿no? Cuando recibimos de gracia y damos por gracia, es algo que realmente es genuino del Señor. Es genuino del Señor. Por eso digo que a veces no está en estudiar mucho la palabra, no está en predicar mucho, no está en congregarte mucho, no está en buscar al Señor mucho, sino está en la obediencia que nosotros tengamos en Dios, para recibir de esa gracia y poder dar de esa gracia. Por eso en este versículo, que es
capítulo 1 de Daniel, versículo 17, dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel tuvo también entendimiento en toda visión y en sueños también. Todo esto es dado por gracia. Por eso vuelvo a repetir, Daniel dentro de la Biblia era una de las personas que más gracia ha podido recibir después de María, de María, la madre de Jesús. Es por gracia, ¿no? El vivir en Cristo es por gracia. ¿Por qué? ¿Por qué la gracia es tan necesaria para nosotros, para los hijos de Dios, para el cristiano? La gracia es necesaria para el cristiano porque así reconocemos que lo que hacemos en Dios, lo hacemos por la misericordia de Dios, lo hacemos realmente no porque valgamos, no porque nosotros tengamos ningún valor, sino por el valor que nosotros podemos tener, es el valor que Dios ha puesto ya en nosotros. Por eso, de gracia recibimos y de gracia damos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la palabra y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Vale? El rey se había dado cuenta de las capacidades que tenía Daniel, y que no había nadie en el reino superior a él. Y era la gracia que Dios le había dado, porque un hombre donde se le estaba prohibiendo que tenía que orar, donde se le estaban prohibiendo muchas cosas del Señor, ¿por qué seguía teniendo tanto del Señor? ¿No? Porque si no practicamos las cosas de vivir en Dios, nos enfriamos, nos podemos enfriar, corremos ese peligro, pero Daniel no. ¿Por qué no se enfrió Daniel? Daniel no se enfrió porque Dios lo había bendecido sobreabundaba en gracia. Daniel sobreabundaba en gracia, por eso no se había enfriado. Vamos a leer en Daniel versículo 6, el versículo 10, capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Vale? Aquí vamos a leer más para abajo en Daniel 6:10. No, en Daniel 6:28, que me he equivocado. Daniel 6:28. Y dice así: y ese Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino Ciro de Persa. ¿Vale? Daniel prosperó por eso, vuelvo a repetir lo mismo, por la gracia. Dios lo había bendecido y había sobreabundado en gracia Daniel. Por eso resaltaba tanto de sus compañeros que habían ido con él, como de las personas que tenía bajo su mando ese rey. ¿Vale? Por eso había resaltado tanto, por eso tenía tantas capacidades, tenía tantas cualidades, porque Dios lo había bendecido con una sobreabundancia de gracia. ¿Vale?